Mi estimado telepensante, la batalla constituyente, este programa de todos los lunes que ha tenido por panelista fijo a nuestro queridísimo Gonzalo Ibáñez Santamaría, abogado, doctor en Derecho, profesor de Derecho y político chileno. Y hoy día tenemos a un tremendo invitado para esta conversación, Iván Arióstica, expresidente del Tribunal Constitucional, actual docente de la Universidad Finisterra. Tiene un currículum gigantesco, pero con eso yo creo que ya entendemos el nivel y la categoría que va a tener esta conversación en momentos en que justamente la Constitución es el epicentro de todo lo que ocurre en este país, se conversa y se proyecta por este plebiscito que tenemos en diciembre, el 17 de diciembre, ¿no es cierto? Y qué mejor que estar bien informados. A mí me llegó un WhatsApp, les cuento, bienvenidos a los dos, donde se decía que eran dos casas derrumbadas, entonces una era la tuya que habías tenido siempre, que se derrumbó, como en la metáfora, ¿no? De que esta sería la Constitución de 2005, y la otra era la que te estaban entregando ahora, que también estaba derrumbada, entonces como nada es mejor. Y yo lo que le respondí a esa persona es, mira, lo que hay que hacer ahí es ir a buscar los planos de los arquitectos. ¿M? Y estudiar los planos de los arquitectos para ver qué casa tiene los mejores fundamentos, porque esa es más fácil de arreglar en todo caso. Así es que ahí es donde yo te recomiendo resolver el problema y para analizar esos planos estamos acá en este programa. Bienvenidos, Gonzalo Ibáñez y profesora Arióstica, qué bueno verlo por aquí. ¿Aréstica o aróstica? Aróstica. Aréstica, ya, que está puesto aquí. Aróstica, Ya. ¿Ves? es con O, profesor. Sí, encantado. Sí. Oye, gracias Vanessa por invitarme a su programa y tener la oportunidad de expresar alguna idea y de reencontrarme con el querido Gonzalo Ibáñez, que tengo tan buenos recuerdos como profesor, porque yo fui no alumno de él de pregrado, sino de unos cursos maravillosos que daba la Universidad Adolfo Ibáñez, eh, trayectoria de la sociedad occidental, y él era rector en esa época, y guardo muy, muy buenos recuerdos de la educación superior que en realidad se daba en esa época con distinguidos maestros, donde Gonzalo brillaba con luz propia junto a Julio Retamal, Héctor Herrera Caja, Juan Carlos Sandonio, una serie de queridos profesores que quería recordar en este momento, porque me siento profesor, no al nivel de ellos, pero ese es mi currículum en realidad. Así que encantado, Vanessa, de estar con usted. Muchas gracias por haberme invitado. Gonzalo. Bueno, yo les agradezco nuevamente, ¿no? Un lunes más aquí en esta cordial conversación. Mira, pero tú, Vanessa, colocabas ahí como el epicentro del debate en Chile en este momento la Constitución. Desgraciadamente, yo soy porteño de Valparaíso y en estos momentos nuestro epicentro es muy distinto, ¿no? Ha sucedido una cosa realmente nefasta en la ciudad, cuál es el asalto a dos turistas australianos en el Cerro Cordillera. Mira, uno puede decir, bueno, si hay asaltos cada tanto, ¿no? Pero la verdad es que ya son tan seguidos que la Embajada de Estados Unidos hace 3 días o 4 días avisó a los ciudadanos norteamericanos y a los que vinieran a Chile del peligro que era que significaba hacer turismo en Valparaíso y Viña del Mar. Esto corrobora lo que decía la embajada de Estados Unidos. Imagínate, dos turistas australianos apuñalados en el Paseo Cordillera, el mirador del Cerro Cordillera. Francamente, una noticia tremenda que comienza
hacer como aquello de la crónica de la muerte anunciada de Valparaíso, ¿no? Ya Valparaíso no da para más, ¿no? No es posible que la gente ya no quiera ir a Valparaíso por la inseguridad que ello representa, ¿no? Y todo el mundo quiere salir de Valparaíso, ¿no? Se están yendo las últimas empresas, las oficinas de abogados, de profesionales, están todas saliendo de Valparaíso por la inseguridad que significa vivir en la sociedad. Así que me perdonarán nuestros auditores, pero tenía que hacer esta reflexión, ¿no? Este descargo del corazón, ¿no? Que realmente me tenía y me tiene y me va a tener por mucho tiempo muy atorado. Sí, lo que pasa es que yo sí lo veo absolutamente conectado con el desfonde del Estado de Derecho. Esta democracia que, como bien nos plantea el profesor Arióstica en su libro Estado de Derecho y Revolución Legal, ¿no es cierto? O sea, una democracia sin Estado de Derecho no funciona, no tiene ningún sentido. Y nosotros no nos podemos olvidar que parte importante de lo ocurrido del 18 de octubre en adelante tiene como punta de lanza al crimen organizado, a los vándalos, a la gente que se dedica a esto y se les ha abierto la puerta de par en par y digamos que hace mucho rato el sistema procesal penal no está procesando los delitos, como uno lo podría decir eufemísticamente, ¿no? Y que por lo tanto este nivel de libertad para hacer el mal, para asesinar, acuérdense todos los carabineros asesinados este año, a principio de año, está vinculado a este proceso, como le pregunto, profesora Arióstica, ¿cómo lo ve usted a este proceso que usted mismo trabaja en su libro, de desfonde del Estado de Derecho, pero mantenemos esta como cáscara democrática que en realidad no tiene ningún sentido si es que no hay imperio de la ley? Bueno, sí, lo que dice Gonzalo es muy pertinente a lo que estamos conversando. Es un acontecimiento, uno podría decir un hecho policial aislado, ¿no? Pero que va dando cuenta de una situación ya que a la cual nos estamos acostumbrando, ¿ah? Esto del, del crimen organizado y el terrorismo, ¿ah? Que es uno de los factores que nos tiene, lo hemos pasado a segundo plano, ¿ah? Siendo que la ciudadanía hace tiempo con su sabiduría popular o sentido común, como quiera llamarse, tiene colocado como la principal prioridad la que le preocupa a Gonzalo y a todos nosotros, ¿eh? Que es la seguridad, el quiebre del Estado de Derecho en uno de sus aspectos, ¿no? Es el quiebre del Estado de Derecho frente al terrorismo, la violencia política, el crimen organizado, que debiera ser primera prioridad en Chile. Estamos un poco distraídos, por así decirlo, con el debate constitucional en temas más bien académicos a veces rozamos los problemas institucionales, pero esa primera prioridad yo no la veo colocada donde se merece. Ese es un primer tema. El segundo tema, la educación. Todas las encuestas dicen que debiéramos estar preocupados de la educación. Ayer nos hemos enterado, ¿no? De que los políticos y hoy día en los periódicos no se hacen cargo de sus errores legislativos, o sea, hacen experimentos, ensayos, a prueba y error, como decir, cambiar leyes, cambiar constituciones, pero después nadie reconoce el error, ¿eh? El error se colectiviza, qué sé yo. Entonces tenemos una crisis en educación tremenda porque hicimos una ley a la carrera con criterios ideológicos, siempre pensando en el mejor de los mundos, ¿no? Toda nueva ley siempre se anuncia, mire, trae todas estas ventajas, pero nunca son testeadas esas leyes con antecedentes objetivos, qué sé yo, con una perspectiva seria. Entonces tenemos hoy día el problema de la delincuencia, el terrorismo, la violencia política, en primer término, la educación, la salud, qué decir. Entonces, es el quiebre del Estado de Derecho, ¿eh? Donde el Estado de Derecho se juega cuando los derechos de las personas, el derecho a la vida, integridad física y psíquica, el verdadero derecho a la educación, ¿no? O sea, a subir, a tener la meritocracia que tenga realmente las herramientas y los patines, como se dice, adecuados, el derecho a la salud, que sea efectivo, eso es el Estado de Derecho, ¿eh? Entonces, el Estado de Derecho es lo que eh, vengo sosteniendo hace bastante años, viene siendo menoscabado, viene siendo postergado en sus urgencias, las verdaderas necesidades públicas, viene por avanzar en otras agendas que pueden ser relevantes para cierto grupo de personas, quizás para una élite determinada, pero creo que ahí está el problema, desatender, desenfocarnos
en los problemas reales que tiene el país. ¿Mm? Y si usted no entiende el problema, no se entiende el problema, mal podemos encontrar la solución. ¿Mm? Yo creo que por ahí está el problema. ¿Eh? La delincuencia, en primer término, en toda su gama de concreciones, coloco en primer término la violencia política, que hemos sufrido como país, la violencia normal de los barrios y qué sé yo también, por supuesto, el terrorismo, el crimen organizado, también que hay una connivencia y hace tiempo ya es más o menos evidente. La educación y la salud serían los primeros tres factores y eso coincide oh, con todas las encuestas, con todo lo que viene diciendo hace 10, 15 años todas las encuestas. El tema constitucional es bien importante, creo yo, ¿no? Yo tuve por desempeñarme 12 años en el Tribunal Constitucional y obviamente lo entiendo importante, pero no, si el tema constitucional estuviera referido a resolver esos problemas, yo me entusiasmaría mucho más de lo que me tiene hasta el momento este debate. ¿Eh? Eso por el momento, Vanessa. Sí, bueno, ahí nosotros, como llevamos harto tiempo con Gonzalo en este programa, y que partió con unas entrevistas que yo le hice que le fue muy bien, y hablábamos justamente en medio de todo este descalabro, ¿no? Del vínculo entre el poder político y este crimen organizado que quedó más que en evidencia cuando llega a la presidencia de la República, Gabriel Boric, y lo primero que hace es retirar las querellas de seguridad interior del Estado puestas por Piñera en contra de quienes resultaron responsables de los hechos del 18 de octubre, después indulta gente de la primera línea, o sea, con el costo político que fuese, no le importó, los indultó igual. Han hecho una campaña, toda esta bancada pro crimen, como le he puesto yo, porque al final, un poco en diálogo con Sergio Muñoz, que habla mucho también en su libro de este vínculo entre la criminalidad y un cierto sector político que se le ha dado a llamar en otros países la narcopolítica, por ejemplo. Entonces estamos en una situación muy complicada porque hay un sector de la élite política que traba permanentemente la posibilidad de legislar, por ejemplo, en contra del robo de madera, de legislar en contra de las usurpaciones, que indulta a criminales, que premia con pensiones de gracia a gente de la primera línea mientras se castiga a carabineros que pusieron el pecho a las Molotov durante el 18 de octubre. Entonces, es como, no sé qué análisis a estas alturas harías tú, Gonzalo, con el gobierno de Gabriel Boric, que ha mostrado tan malas credenciales en esta materia y que al contrario, uno tiende a ver más bien una alianza bastante amable entre lo que ellos proponen o impiden en materia de legislación y gente que uno quisiera que estuviera en la cárcel y no cometiendo los crímenes que cometen, ¿no? Mira, esto es claramente producto de la ideología que inspira a esta gente con Gabriel Boric a la cabeza, ¿no? El delincuente es un producto de una sociedad corrompida, ¿no? Por lo tanto, hay que tener compasión del delincuente y no de la sociedad. Hay que rescatar al delincuente y dejar caer a la sociedad porque ella es la que provoca el origen de la delincuencia, ¿no? Y por eso esta decisión de atarle las manos a la policía, por ejemplo, que es la que nos hemos visto nosotros en estos últimos 5 años, que realmente ha sido pavoroso, no solo le ha costado la vida a muchos policías, sino que le ha costado al país una indefensión práctica, comenzando por supuesto, la zona de la Araucanía, ¿no? Mientras esa ideología siga presente, el combate a la delincuencia va a ser solamente de palabras, ¿no? Las palabras de la ministra del Interior, de la secretaria general de gobierno y otras, realmente no son más que eso, más que palabras, porque los hechos que acaecen, como el que ha acaecido recientemente en Valparaíso con este asalto, suceden todos los días, forman parte de nuestra cotidianeidad y eso no puede ser, no nos podemos acostumbrar, no puede ser que al entrar en un automóvil uno esté pensando, bueno, cómo viene el portonazo, la encerrona o el lanzazo, ¿no? ¿Cómo me puedo defender? No puede ser que al salir de los niños a la calle uno quede terriblemente asustado y preocupado diciendo, bueno, ¿cuándo van a llegar antes de que los maten? Esa es nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos un gobierno dedicado a gobernar, sino a practicar una ideología, ¿no? Que es una ideología tremendamente destructiva. Para ellos la violencia que ellos hacen es
una violencia siempre legítima. Mira, hay aquí un recuerdo histórico que hacer, ¿no? El año 1967, el Partido Socialista proclamó a la violencia como el único camino válido para conquistar el poder político, ¿no? Para hacer la revolución, la dictadura del proletariado, como la llamaban. Es que eso es muy demostrativo, esa declaración, porque la violencia que hago yo, porque la hago yo, porque está inspirada, digamos, en grandes ideales, es una violencia buena, es una violencia que puede hacer lo que quiera, que puede destruir lo que quiera. Eso fue lo que vimos el 18 de octubre del año 2019, ¿no? Una violencia que trataba de justificarse a ella misma, ¿no? Y que mientras más violencia fuera, más bondad representaba, ¿no? Quemar iglesias, quemar supermercados, tomarse caminos, romper el metro, hacerlo pedazos, todo eso era parte de un ejercicio de bondad, como se hubiera dicho hace 55 o 60 años atrás, para llegar a la civilización del amor, porque ahí todos nos volvíamos buenos y se acababa la delincuencia, se acababa todo, ¿no? Bueno, en esa ideología estamos inmersos, ese es el país en el que vivimos, ¿no? Respecto del cual tenemos que advertir claramente cuál es el origen del mal, ¿no? Esta ideología en la cabeza de gente que hoy día tiene el poder político. Exactamente. Profesor Arióstica, ahí, porque hay dos vías, ¿no es cierto? Una es la vía revolucionaria de la calle y otra es la vía institucional. Entonces, la de la calle, nosotros hoy día, cada cierto tiempo, como si lo hemos normalizado también, ¿no? Porque nos viene a amenazar el señor Quintana, el señor Marcel, dicen, va a haber otro estallido, vamos a retomar el espíritu revolucionario, el señor Gutiérrez. Toda esta gente está amenazando con repetir el 18 de octubre y cree que es como que uno no oyera, oye, te vamos a quemar el país de nuevo, como si no tuviera ninguna consecuencia una cosa así. Es que realmente estamos como yo me siento un poco como en el género real maravilloso, pero no muy maravilloso, digamos, ¿no? Ahora, en cuanto, en lo que refiere a la constitución habilitante, en lo que refiere a la revolución llevada a cabo por medio y vías institucionales y legales, ¿cuál es su evaluación del el proyecto que tenemos a grandes rasgos, el proyecto que tenemos que votar en diciembre? Porque hay una discusión de cuál sería más habilitante en el sentido de que se puede reformar más fácilmente, en el sentido de que aquí habría entonces, se cerraría el capítulo con una nueva constitución y por lo tanto con eso le ponemos un freno al octubrismo. Yo tengo una posición muy clara, pero aquí la gracia es que nos cuente nuestro invitado cuál es su visión sobre esto. Bueno, es bien paradójico lo que está pasando, ¿no? Es sorprendente, por así decirlo. Los que antes apoyaron la constitución vigente hoy día propugnan una nueva constitución que no era tan buena, parece esto que viene ahora es un proyecto que mejoraría la constitución, cambiamos un poquito ahí esa tendencia, y los otros que querían abolir desde su raíz la constitución estarían votando rechazo o no al lugar, no sé cómo es la disyuntiva, para mantener la constitución vigente. O sea, son tiempos bastante revueltos, por así decirlo. Lo que ayer se ha firmado, hoy día se desdice, ¿no? En muchas partes, pero así es la política. Vamos a tratar de dar una opinión un poquito al margen del corto plazo, de la coyuntura. Mire, si me preguntas sobre el texto que he tenido ocasión de leer en buena medida, no tan acabadamente como uno quisiera, pero porque es un texto muy extenso, tiene muchas normas. Yo diría que como toda obra humana, ¿no? Partamos de eso, tiene aciertos y errores, no se puede pedir óptimo acá, pero uno podría ser un poquito más exigente. Es cierto que una ley cualquiera va a tener hierro, defectos y virtudes, ¿no? Una ley cualquiera, pero yo creo que el estándar, como se suele decir hoy día, de una constitución deberíamos elevarlo un poquito, ¿ah? Yo partiría por esa aproximación, reconociendo que hay cosas buenas y cosas malas, pero el estándar, yo no, para aprobar un alumno de este carácter, por así decirlo en términos pedagógicos, tiene que ser más alto. Esto no es una licenciatura, estamos aquí aprobando una maestría o incluso un doctorado. Entonces tiene que ser un poquito más alto como digo, el nivel de exigencia. Yo diría que este proyecto así visto, tiene cosas buenas, evidentemente, tiene cosas malas
y tiene cosas vacíos, tiene vacíos, tiene aspectos que no toca, y esos aspectos que no toca, creo, estoy haciendo un resumen, creo que se pueden transformar en amenazas. No en oportunidades, como dicen, bueno, tomémoslo como oportunidades. No, esas son deficiencias, déficit, que a futuro yo lo veo haciendo una análisis prospectivo, yo lo veo que pueden transformarse en pasar al lado malo, más bien que al lado bueno. Es como yo siempre digo a los alumnos, esto es como la música, ¿no? La música tiene cosas, primero que suenan muy bien cuando uno examina una pieza musical, cosas que suenan muy eufónicas, qué sé yo, armónicas, perfecto, pero también tiene disonancia. Hay que buscar la disonancia en esta pieza musical. ¿Cuáles son los ruidos que está provocando esto? ¿Cuáles son las cosas malas? Y segundo, y tercer lugar, las tres cosas hay que examinarlo. ¿Cuáles son los silencios? ¿Cuáles son los vacíos? ¿Qué cosas no aborda este texto debiendo abordarlo? ¿Ah? Debiendo abordarlo. ¿En qué sentido digo debiendo abordarlo? Porque en ese sentido, los redactores del proyecto debieron considerar cuál es el problema que aqueja a Chile. Y el problema creo que es una revolución que se viene dando de manera permanente como un proceso, tanto por la vía de los hechos como por la vía del derecho, según acaba de declarar, entre otros, el Pleno del Partido Comunista, se estaba confirmando ahí hace menos de un mes. Se viene dando por estos dos caminos. Ese es el problema que tiene Chile, que hay un sector político en Chile que quiere alterar radicalmente el modo de sentir y pensar tradicional de los chilenos. Y eso ha decidido llevarlo a cabo desde tiempos inmemoriales, como prácticamente para nuestra teleaudiencia, nuestros telepensantes más jóvenes, como dijo González, desde el año 67, y Gonzalo podría remontarse también, y lo ha hecho en publicación al año 62, donde la revista Mensaje proclama el inicio de la revolución en Chile. Inicio de la revolución que después, en el 2014, lo va a reiterar el senador Quintana, y el senador Quintana coincide también ahora, que dice que esa revolución está en camino, o sea, no se ha detenido. Entonces, ese es el problema, veo yo, que hay un sector que tiene muy claro cuál es la constitución óptima para ellos. ¿Cuál es el óptimo para ellos? Todo lo demás será habilitante, será un paso adelante en su objetivo de largo plazo estratégico de conseguir una constitución de determinado tinte ideológico. Y por otro sector, por otra parte, creo que el sector que le ha tocado liderar la redacción de la propuesta no ha tenido bien claro, me parece, por lo que uno conoce por las discusiones, ese objetivo que se persigue. Entonces, siendo así, con un mayor sentido, no solamente las cosas buenas y las cosas malas que se pueden ver en una planilla. Es muy usual ver que dicen, mire, una planilla, que sí, sí, pero en la planilla no le caben los vacíos. Lo que qué normas debiéramos haber puesto en esta propuesta para evitar que un sector de la población, por la vía de los hechos o aplicando la ley como instrumento, como palanca de cambio ideológico, impidiera, como ellos lo han declarado, un nuevo gobierno de derecha o una constitución que ellos llaman de derecha. Yo no creo que sea la constitución vigente una constitución de derecha, ni creo que el proyecto es de derecha, porque el proyecto ha dividido a la derecha, o algunos sectores de la derecha veo de manera muy radical. En algunos chats que yo está muy crispado el ambiente en la derecha, así que no se puede decir que el proyecto nuevo es de la derecha, porque yo no lo entendería. Yo estoy en contacto con académicos más bien de derecho constitucional, de derecho público, está muy dividida la cosa. Entonces, así lo vería yo. Hay cosas buenas, en general esas cosas buenas, para mi opinión, mi modesta opinión, coinciden con la constitución vigente. O sea, siempre que veo los actores que dicen, bueno, eso la constitución ya está, quizás podría ser mejorable algunos aspectos de redacción, muy bien. Hay cosas derechamente que para el objetivo de evitar esta revolución en curso, de la manera que he resumido, son funcionales a esa revolución. Son,
dan instrumentos, son habilitantes, como lo dijo la expresidenta Bachelet, para ese objetivo. No es lo óptimo para ello, obviamente no es lo óptimo, pero son instrumentos que le dan la propuesta que antes no tenían. ¿Eh? Ahora, otro tema es que es ellos lo que van a votar, eso no es tema mío. Pero hay instrumentos que le sirven a este proceso, a este movimiento revolucionario en curso, que le van a servir con la Constitución. Y hay vacíos que se van a explotar, ¿no? Porque alguien va a llenar los vacíos. Los vacíos eh, claman siempre plenitud, como dice. Entonces, alguien va a llenar esos vacíos. Y ese alguien me parece que va a ser o el legislador, o sentencias, o dictámenes de Contraloría en Chile, o esos vacíos los va a llenar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que por ahí va la cosa. En síntesis, como metodología, un texto, texto constitucional siempre son genéricos, tiene que ser abstracto, no le puede pedir mayor concreción. Y cuando entran en concreciones ya entran a abordar temas que son de ley y son de reglamento. Ya tiene que ser abstracto. Pero hay normas que me preocupan de la propuesta, que podrían ser habilitantes, y normas que me faltan. Me faltan en porque digo, este texto, uno puede tener distintas opiniones, pero los textos se miden por su aplicación, no por lo que dicen los redactores. Yo he escuchado a todos los redactores, tengo buenos amigos, tanto en la comisión experta cuanto en el Consejo Constitucional, gente de muy alta valía, de todos los colores políticos, Gabriel Osorio, el Partido Socialista, la Catalina Salem, que estuvo ahí por Renovación Nacional, Jorge Becerra, que estuvo después por Republicanos, pero hay gente muy valiosa. Pero la experiencia mía es que los textos constitucionales, una cosa es lo que dicen los autores en su momento, cuál fue la percepción, qué quisieron decir, cuál es el espíritu de la norma, qué sé yo, pero fíjese que está muy bien eso, pero aquí esta constitución, y la constitución pasada, lo van a medir otros, lo van a aplicar otros, lo van a llevar a la práctica otros. Y con total independencia, porque se va a desvincular el texto, va a haber una disociación del texto con los autores, con los redactores que están hoy día dando sus pareceres. Entonces van a ser otras instancias las que van a llenar esos vacíos o lamentablemente podrían explotar esos defectos. Eso veo yo, que el problema es de la aplicación. El problema, en resumen, y con esto termino, no quiero monopolizar, Vanessa, el problema en Chile no es constitucional, no ha sido la constitución vigente en la que ha provocado el problema de constituciones, es la no aplicación de la constitución vigente, lo que nos tiene en un proceso que no sabemos, que pareciera que no sabemos qué hacer, pero es la no aplicación de la constitución. Y eso temo que esa no aplicación de la constitución se pueda dar a futuro, o que se la van a aplicar otras instancias de una manera totalmente inesperada. Inesperada como fue para algunos sectores el 18 de octubre. Pero un 18 de octubre que no puede darse en la calle, pero ya nos tienen avisados que sí se va a dar, tienen la voluntad, tienen los medios, falta la ocasión. Después de unas cortas vacaciones, creí leer así a un distinguido constitucionalista de izquierda hace poco, vamos a darnos vacaciones, después de un periodo de vacaciones va a venir un periodo de presión por implementar la constitución que siempre se ha querido por ese sector más revolucionario en Chile. Esa sería mi primera aproximación, Vanessa. Muy interesante, nos vamos a quedar obviamente después del comentario de Gonzalo Ibáñez frente a una pregunta que le quiero hacer por su conocimiento político también, porque aquí se entrecruzan varias cosas y nos vamos a quedar con el interrogante planteado de cuáles son esos aspectos más preocupantes que podrían ser usados como vehículo habilitante para la revolución. Pero Gonzalo, antes de eso, hacernos cargo de esta, digamos, afirmación, constatación empírica que hace el profesor Arióstica respecto de que el problema es que no se han aplicado las leyes. El problema es que los mismos parlamentarios violaron la ley, por ejemplo, en los retiros de fondos de pensiones. El problema es que nuestra propia élite no está dispuesta, y tú sabes, yo soy teórica política, entonces obviamente que se me vienen estas advertencias de los Founding Fathers en el Federalista, ¿no? Que dice, el día que las élites no aceptan, digamos, la igualdad ante la ley y no responden a
los límites que les pone la ley, la república solo puede estar destinada a la esclavitud. Una cosa así, estoy parafraseando, ¿no? Tú que conoces más el mundo político, ¿cómo ves la posibilidad de que efectivamente, por el hecho de tener algo nuevo, por el hecho de haber cerrado un proceso, ahora por lo menos hubiese un cambio de actitud, porque esta es una actitud, la de violar el Estado de Derecho, la de violar las leyes, es una actitud transversal a la clase política. Hay muy poca gente que se salva en esto, y de hecho todo el proceso es ilegal y legítimo, nosotros lo sabemos. Entonces, ¿cómo arreglamos esta es otra parte así como, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿cómo se ordena esto? ¿Ves alguna posibilidad? ¿Me lo preguntas a mí, ¿Sí? Vanessa? Bueno, mira, yo creo, en primer lugar, quiero decir que le encuentro toda la razón a Iván, a nuestro invitado, en el sentido de advertir en el proyecto que se nos presenta hoy día aspectos positivos, aspectos que son mejorables o criticables y vacíos, ¿no? Imposible que una constitución las tenga todas. Si uno analiza las constituciones hacia atrás, chilenas, de todas se puede decir lo mismo, ¿no? Tenían aspectos positivos, otros no tanto, y vacíos. Eh, yo creo que a ver, el debate constitucional eh, no se va a detener por esta votación, ¿no? Como no se ha detenido nunca, ¿no? Con la promulgación de una constitución. No es que se promulga la constitución y se acaba el debate, no, empieza el debate, ¿no? Comienza el debate. Y en este caso, por cierto, hay materias que necesitan ser debatidas, que necesitan ser corregidas, qué sé yo. Ya vamos viendo cómo se da la experiencia, porque también lo que dice Iván es muy cierto, ¿no? Una cosa es el texto y otra es su aplicación. La aplicación se separa de los autores del texto, se separa del origen y adquiere, digamos, una vida como propia, ¿no? Y que la van interpretando los que la van aplicando en el futuro, ¿no? Y así vemos cómo, digamos, hay una evolución muy grande en materia jurisprudencial a propósito de cómo deben aplicarse las leyes, cuál debe ser el sentido de una, cuál es el sentido de la otra, etcétera, ¿no? No son no, las constituciones en este sentido no están escritas en piedra, sino que en papel, y el papel aguanta todo, ¿no? Entonces, tenemos que preocuparnos también nosotros un poco del futuro. Y, por ejemplo, a mí me preocupa mucho en este caso lo que sucede el próximo año, que hay elecciones de alcaldes, de gobernadores y de concejales, y en la siguiente tenemos elecciones parlamentarias y de presidente de la República. Porque si no logramos un buen éxito en esas elecciones, podremos tener el mejor de los textos, pero se nos va inmediatamente de las manos y se convierte en el peor de los textos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser advertido como parte de un combate, digamos las cosas por su nombre, bastante más amplio que el puro combate académico acerca de qué es lo que tiene que ir en una constitución, quién no tiene que ir y cómo tiene que ir, ¿no? Entonces, para juzgar acerca por ejemplo, cuál es nuestra posición frente al texto, nosotros tenemos que estudiar un poco también el contexto en el cual esto se da, ¿no? Eh, y yo en ese sentido, como Vanessa lo sabe, tengo mis temores, ¿no? Frente a un en contra que proviene de los mismos sectores eh, que han estado detrás de los últimos dos triunfos electorales, ¿no? Del 4 de septiembre del 22 y del 7 de mayo del 23, ¿no? Eh, Esos triunfos fueron posibles por una unidad bastante férrea que ahora la veo debilitada, ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos de tener en cuenta esa historia y ese pronóstico hacia el futuro para tomar las decisiones acerca de cómo enfrentar el presente. No, absolutamente. Y ahí, justamente, por eso le voy a dar al tiro la palabra a nuestro invitado, pero quisiera hacer dos puntos nada más, porque como tenemos que mirar hacia el futuro, y mi mirada no es la técnico-jurídica, yo aquí estoy, estoy aprendiendo muchísimo. Eso sí, es lo único que yo le puedo agradecer a toda esta crisis,
que creo que muchos chilenos hemos avanzado en nuestra cultura cívica, nos hemos preocupado, empezamos a entender qué es eso del soft law, qué es esta otra cuestión de la Corte Interamericana, que nunca nos habíamos preocupado de cosas así, y hoy día efectivamente hay una parte importante, está pendiente y está aprendiendo kilos día a día entre ellos yo, y lo agradezco, a mí me gusta mucho aprender. Pero entonces, desde mi perspectiva, que estudié 15 años las condiciones que permiten la instalación de los totalitarismos, tanto a nivel psíquico del ciudadano como a nivel legal y en la esfera pública. Yo quiero decir que si yo fuera Camila Vallejos, presidenta de Chile, con lo que hoy día hay, le voy a mencionar solamente 3 puntos que me habilitarían a mí para aumentar el poder y la coerción del Estado sobre los individuos de manera brutal. Y esto es lo que a mí me hace sentir que este proyecto, que acordémonos, un 57% no lo escribió republicano, un 57% lo escribió el octubrismo, que estaba feliz con el texto del comité de expertos. Eso no nos podemos olvidar. Cuando uno hace una crítica al texto, la pregunta es por qué el republicano se apropia un texto que casi en un 60% no lo escribieron ellos. Ese es otro tema y creo que la respuesta es política y no tiene que ver con la sustancia del texto. Porque si yo soy Camila Vallejo y llego al poder y tengo un artículo, como el artículo 2, inciso 2, la ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas de cargo de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en distintos ámbitos de la vida nacional. Su participación, o sea, la ley, va a asegurar la participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. ¿Algo que quede fuera de la distribución de los cargos por sexo? ¿Algún ámbito de la vida nacional no es ámbito de la vida nacional? Esto no me suena a mí más bien a como este Mussolini que decía todo dentro del Estado y nada dentro del Estado. Yo, Camila Vallejo, agarro esto e intervengo todos los cuerpos intermedios. ¿De qué autonomía del cuerpo intermedio me están hablando si yo no puedo contratar legítimamente a las personas por su mérito, sino que lo tengo que hacer por su condición biológica, sexual? Esto implica una antropología, esto es la antropología del neomarxismo, reducir a las personas a sus genitales, eso es lo que es. Y entonces la distribución, la regla de la meritocracia en la que se funda el esfuerzo y la educación en nuestro país, la cambiamos por una distribución entre mujeres y hombres cuando la categoría mujer ya ha sido deconstruida, al punto que nadie puede afirmar, sin ser acusado transfóbico, etcétera, lo que es una mujer. Entonces, yo veo ahí una entrada de la mano del Estado a recorregir y a intervenir absolutamente toda la vida social. Eso es totalitarismo. Para mí este es un texto protototalitario, además por un punto que le quiero preguntar a la profesora Arióstica, que es el tema del Estado cultural. O sea, aquí él me hizo ver ese punto y es yo no veo límites al poder del Estado en estos ámbitos, que son los ámbitos culturales que más le importan al neomarxismo, a esta nueva izquierda. Y aquí cierro, porque antes se trataba de destruir, ¿no es cierto?, la división de poderes, los poderes del Estado, de destruir la república. Ahora de lo que se trata es de destruir la nación. Entonces, cuando uno ve artículos como ese, el artículo suma a eso educación ambiental obligatoria para todos los niños. Si ustedes supieran lo que es el contenido de la educación ambiental, Carta de la Tierra, Leonardo Boff, neomarxismo puro y duro. Eso es ideologización de todas las nuevas generaciones por mandato constitucional. ¿En qué queda entonces el derecho preferente de los padres? Yo les digo que conozco lo que se enseña bajo cambio climático y es un adoctrinamiento tremendo. Y por último, en lo económico, cambio de matriz energética. Eso es destruir nuestro aparato productivo. Vayan a ver cómo está Alemania. Y Alemania es un país desarrollado, industrializado, justamente por el cambio de matriz energética, y nosotros lo vamos a tener a nivel constitucional. Entonces, no se salva la economía, no se salva la cultura, no se salva la educación, no se salva la autonomía de los cuerpos intermedios, y acabo de citar solamente 3 artículos. No sé, profesora Arióstica, lo dejo a usted a ver si es que yo estoy muy exagerada en mi análisis. Bueno, no, no, están muy bien los dos. A ver, una cosa que quería precisar, no me he dado quizás bien a entender, que yo no digo que todas las constituciones
se hacen acreedora a la crítica de no ser perfecta, eso creo haberlo señalado, es una obra humana que no se hace cargo de todos los problemas evidentes, pero yo quiero apuntar que lo que para mí, en mi sentir, es que esta propuesta no se hace cargo de el problema que tiene Chile, no de todos los problemas. Me encantaría que fuera así. Es imposible, como dice muy bien Gonzalo, que se haga cargo de todos los problemas. El vacío que yo le noto a esta Constitución es que no se hace cargo de el problema que nos estalló en la cara, venía de antes. Mi tesis que viene por lo menos del año 14, ¿no? 2014, pero nos estalló en la cara el 18 de octubre, sin que nuestra élite, por lo menos que estaba en el gobierno en ese momento, hubiera querido entender lo que venía, ¿eh? Porque avisos habían, antecedentes habían, no es necesario ser general después de la batalla, pero habían antecedentes, no lo quisieron advertir, que se yo, le estalló en la cara. Ese es el problema. Ese para mí el vacío se mide en relación con eso, no en relación con que si yo hay vacío en materia de notario, en materia de propiedad industrial. Podríamos conversar ahí todas las perfecciones había y por haber. Ese es el punto para mi juicio, eso es lo que yo escribí. Eso es lo que di entrevista en su momento, que había una revolución en curso que se estaba dando por la vía de la calle, de los hechos, en pequeñas pruebas, en pequeñas dosis, que no se fue reaccionando, se fue inaplicando la ley, o sea, no aplicando, la ley de violencia en los estadios no se aplica, la ley de aula segura no se aplica, la Constitución no se aplicó el 18 de octubre. Eso es el problema, por un lado. Y el problema por el otro lado es que esta revolución se quiere llevar a cabo a través de leyes que no solamente están plasmadas ahora en el proyecto, sino que vienen de antes. Hay un libro, como usted, Vanessa, ha tenido la amabilidad de recordar lo mío, donde detallo todas esas leyes y me quedé corto porque después he ido encontrando todas las leyes anteriores que fueron aprobadas. Ahora se discute si lo aprobó la derecha y la izquierda, se están peleando hoy día con la ley de educación, ¿eh? Pero fueron autores todas las élites que fueron propiciando esta revolución, este cambio de mentalidad, que como usted bien apunta, aquí el problema no es económico. Hace rato que se invirtió la forma de hacer la revolución. La revolución del siglo XIX, Marx, Contribución a la Economía Política, en 1859, decía que, mira, que hay que cambiar las relaciones económicas, lo material, y eso trae por derivación la cultura, lo inmaterial, la forma de sentir y pensar de la gente. Las ideas e instituciones vienen como consecuencia. Eso hace rato que cambió. Este proyecto revolucionario tiene, por supuesto, lo material, pero apunta a lo inmaterial. Una cosa es la quema del metro, el incendio del metro, que es atenta a lo material, una forma muy habitual de actuar de ciertos sectores revolucionarios, el transporte, atacar el transporte, ¿no? Eso viene de tiempos, por así decirlo, muy antiguos. Y otra cosa es la quema de iglesias, profanar la bandera nacional, la estatua de los héroes, etcétera, etcétera. Eso parte por la superestructura, como decir yo, por la idea de instituciones. Para allá apunta, ¿no? Entonces, ese es el problema. ¿Cuáles son las cosas buenas? Bueno, parece que las tenemos más o menos de acuerdo que tiene el proyecto. ¿Cuáles son las cosas malas? Si me pregunta usted. En ese sentido, considerando que ese es el problema de Chile, que te va a tener que enfrentar, que no se termina el 17 de diciembre. Porque ¿cómo se va a terminar el 17 de diciembre si nos acaban de avisar por los diarios que se va a continuar? El proyecto está intacto, primera declaración. Segundo, el proyecto se lleva a cabo, se sigue llevando a cabo por la vía de los hechos y el derecho. Eso sí es indesmentible. No me gusta, no estoy de acuerdo con eso, pero yo no puedo pensar con el deseo. Eso es una condición dada, instalada ya, que yo puedo cambiar, hacer cambios revolucionarios, cambiando leyes o desobedeciendo leyes que se oyen y cambiando incluso constituciones. Y se va a sentar un precedente en ese sentido. Bueno, vamos, las cosas que yo no las veo tan buenas. El que se haya dejado abierto la posibilidad de cumplir sentencias de organismos internacionales simplemente remitiendo una ley, la forma y el procedimiento para cumplir esa sentencia independientemente de cuál sea su contenido. Yo creo que ese tema debió abordarse, porque no lo tiene la Constitución vigente abordada tampoco, es un vacío del texto vigente, pero no le podemos echar la culpa al texto vigente porque no estaba previsto por los redactores que una Constitución pudiera ser reformada, pudiera ser derogada por la vía de una sentencia.
Esto ha tocado a muchos países, a nosotros nos ha tocado poco, pero nos ha tocado. Esto de las sentencias internacionales. Fíjese usted el tremendo esfuerzo que hizo la Corte Suprema en su momento por impedir la exhibición así como así de la última tentación de Cristo. Yo sé que para algunos sectores la exhibición de la película La última tentación de Cristo tenía que ver con la libertad de expresión. Correcto, está bien, tenía que ver con... Pero también tenía un objetivo de atacar una superestructura. Pero si eso viene instalado hace rato. Un modo de sentir y pensar de Occidente. Entonces, allá apuntaba, no era una película sobre cualquier tema, un tema, pero clave en lo, insisto, en la superestructura, en la cultura occidental. Entonces, la Corte Suprema en su momento hizo un tremendo esfuerzo y sacó de la circulación esa película, con redacción de don Manuel Daniel Argandoña, que era profesor de Derecho Administrativo y colega nuestro en la universidad. Pero a poco andar, la norma constitucional que permitía hacer esto a la Corte Suprema fue impugnada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a hacer una reforma constitucional. Ese es el tema, le digo yo. Ese es el tema. Independientemente, estaba recordando el precedente, simplemente ese es el tema. Entonces hay muchas cosas que son buenas, que no las hemos mencionado, pero hay muchas cosas que son buenas en la Constitución vigente que pueden el día de mañana obligarle al Estado de Chile a cambiarla, modificarla. Y eso no se impide diciendo, como dice el proyecto, que una ley determinará la forma y el procedimiento de cómo se van a cumplir. Es la forma y el procedimiento, es cuándo se va a cumplir, el modo de cumplir, pero que se cumple, se cumple. Sin perjuicio de lo cual, cualquier juez de la Corte Suprema o jueza de la Corte Suprema, aunque no se dicte la ley, va a poder ajustar sus fallos a la luz de este proyecto inmediatamente, por lo que dice antes el proyecto, va a poder empezar a ajustar sus fallos a los precedentes a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien estimo mucho a sus jueces, pero mucho de la agenda, que la forma de entender el derecho público, no, por lo menos yo no la comparto. Entonces, esa es una de las cosas que deja abierta, que puede ser explotada. Que, esto es la constitución que yo entiendo así a la presidenta Bachelet cuando ella dice, a la expresidenta Bachelet, cuando es habilitante, no es el óptimo para ellos tampoco. Para nadie es el óptimo, pero hay una posibilidad de... Eh, hay una norma clave en la Constitución que es el Estado está al servicio de la persona humana. Pero es extraordinario su antecedente. Gonzalo los conoce al revés y al derecho, de dónde viene esto, ha enseñado brillantemente esto y quedó en la Constitución. Y fíjese que, cierto que no, a veces no se aplicó, muchas veces no se aplicó, pero en mi experiencia personal yo lo apliqué muchas veces redactando fallos del Tribunal Constitucional. Me sirvieron mucho me iluminaron mucho a aplicar esta cosa. Bueno, vienen con pequeños cambios. Este artículo primero, inciso quinto, el Estado está al servicio de las personas, no la persona humana, que ya no reconoce que hay personas divinas, sino de las personas y la sociedad. O sea, hay que afiatar los dos. Uno se anula al otro. Si yo digo que hay derechos personales, me pueden decir que hay derechos colectivos, derechos de la sociedad. Y ya me anulan esa norma que era clave. No digo, yo estoy de acuerdo con que hay gente que responde de alguna manera a esto. Yo me atrevería a decirle cómo lo van a aplicar. El derecho a la cultura que ustedes mencionaban. Hay un nuevo derecho. Estoy hablando de las cosas nuevas que traen. Esto es una cosa nueva. El Estado está al servicio de las personas y la sociedad, lo cual en una buena interpretación es correcta porque el ser humano es un ser social. ¿Verdad? Bueno, pero hay otra corriente que lo interpreta de otra manera completamente distinta y eso no lo podemos ignorar. Me gustaría ignorarlo. Me gustaría decir que eso incorrecto que ellos entienden el colectivismo nunca se va a aplicar, que los jueces ni las autoridades que van a aplicar esta constitución van a ser vista gorda de eso, ¿no? Van a cerrar los ojos a eso. No, estoy diciendo simplemente que admite otra lectura. El derecho a la cultura. Me preocupa este estado cultural que han consagrado. Voy a ver el texto que está en el artículo 10, número 25, 16, número 25. Derecho a la cultura es un derecho bien sui generis. He dicho a algunas personas que me han tenido la amabilidad de preguntarme, porque el único derecho que no tiene ningún contenido esencial. Perdón, Gonzalo, No, ¿quiere estamos con hablar? un temblor, estamos con un temblor. Ah, sí. Sí, bueno, pero ya pasó.
Aquí, Después sí me ahora, gustaría comentarte un poco Aquí lo que llegó tú dices. también. Acá aquí llegó. llegó recién ahora. Sí. Está temblorosa la situación, mire, está telúrica. Oye, el derecho a la cultura es el único derecho que no tiene, no es el único, hay más, está fuerte. El único derecho que no tiene un contenido esencial. ¿Cuál es la facultad? ¿Qué es lo que se permite? La ley, perdón. La ley manda, prohíbe o permite. ¿Ya? Esa es la definición de don Andrés Bello, del Código Civil. La ley para los particulares tiene que permitir, pues. De eso se trata una constitución, garantizar los derechos, tiene que permitir. Y al Estado le tiene que prohibir o obligar a hacer cosas. Bueno, este derecho a la cultura, ¿qué le permite a las personas? No dice nada. ¿En qué consiste? Sino que consagra puras prerrogativas para el Estado. Si usted lo lee, está diciendo lo que puede hacer el Estado, y sin orillas, ¿ah? Sin orillas. ¿Ah? La letra C es la más determinante. Eh, el Estado promoverá la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura. Yo sé que se ha proclamado en el proyecto que Chile es único e indivisible, ¿ah? Como físico. ¿Ah? En lo físico es único e indivisible, pero si usted está consagrando todas las manifestaciones de las culturas junto con los derechos colectivos de los pueblos originarios, eso quiere decir que Chile, como decía un humorista, ha pasado a ser un mero paisaje nomás, en lo físico, en lo material, pero no en la superestructura, no en lo inmaterial, no en la cultura, porque el Estado, por sí ante sí, va a poder aplicar esta norma que además no se remite a ninguna ley para regular su ejercicio de este derecho, sino que el Estado va a poder aplicarlo directa e inmediatamente. El Ejecutivo, sin ni siquiera pasar por el Legislativo, porque no hay ninguna ley. Claro. La no discriminación, el artículo Gonzalo. 16.3. Sí, no, ¿Sí? oye, como se va el tiempo, no sé, me gustaría hacer algunas eh, observaciones, algunos comentarios a lo que ha dicho Iván, ¿no? Mira, es muy cierto lo que dices tú. Ahora, en el caso chileno, tengamos presente que los problemas comenzaron bajo la vigencia de la actual constitución o anterior, como ya la podríamos llamar, no por el problema de la constitución, sino porque teníamos malos gobiernos, ¿no? El año 18 pasó lo que pasó, o el año 19, perdón, porque el gobierno que estaba en plaza simplemente estaba en otra, como se dice vulgarmente, ¿no? Y viene este tremendo gol. Bueno, o sea, no le echemos la culpa a la Constitución de algo que es tan importante como la persona de los gobernantes, ¿no? Lo mismo en lo que tú dices relativo al artículo primero, ¿no? El Estado está al servicio de la persona y ahora dice de las personas y la sociedad. Bueno, ambos son susceptibles de aplicaciones torcidas, llamémoslo así, porque cuando te dicen el Estado está al servicio de la persona, bueno, ¿de cuál persona? ¿De la mía o de la suya? ¿No? Pero no está al servicio de las dos personas. Entonces, todo admite una interpretación que puede ser equívoca y que puede ser errada y llevarlo al disparate más gigantesco, ¿no? Mira, como se nos va el tiempo, yo quiero volver a mi tema de la historia, ¿no? Aquí hemos logrado revertir un proceso que venía de destrucción del país desde el año 19, ¿no? En las últimas dos elecciones, eh, la del 4 de septiembre del 22 y la del 7 de mayo del 23, en que el país se manifiesta claramente contrario al experimento que se le estaba haciendo, del cual era víctima, ¿no? Eh, y ese, por la manera de conducirse el proceso, viene a rematar en estas situaciones que estamos ahora, en el plebiscito del 17 de diciembre, ¿no? Y yo quiero en ese sentido eh, ser muy claro, ¿no? Necesitamos la misma unidad que tuvimos en el 4 de mayo y la del 4 de septiembre y la que tuvimos el 7 de mayo, ¿no? Yo veo con muy buenos ojos el apoyo que hace un grupo como el de los amarillos o como el de los democráticos o demócratas, que son gente que era del otro lado y se cansó de las tonteras de ese lado y se vino para este lado, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con la unidad, ¿no? Y yo creo que en estos momentos
tenemos que seguir a quienes elegimos para que dirigieran este proceso, que era el grupo republicano, ¿no? Eh, Tenemos que apoyarlo en el sentido que si no lo apoyamos ahora, se pueden desmoronar y desmoronarse todo el incipiente, digamos, entramado político que se está organizando en Chile para defender la chilenidad. Así que yo por eso soy muy partidario de seguir en esta oportunidad lo que nos dice el Partido Republicano. Bueno, eso es un, un argumento político y que es razonable y me parece que es el que está primando en la derecha a favor. Me gustaría que nos extendiéramos un poco, Gonzalo, si te parece bien, con los argumentos del profesor Arióstica, aprovechar que lo tenemos acá para saber cuáles serían los puntos, por último, a reformar en el caso de que se aprobara este texto y que tengamos la alerta, ¿no? Yo no estoy dispuesta, por un motivo político, digamos, a transar la institucionalidad, porque las personas pasan y las instituciones quedan, digamos, y no quiero educación climática, ideología de género y a la Camila Vallejo metida el día de mañana en cada universidad y en cada escuela repartiendo a las personas según los genitales que tienen, digamos. O sea, eso, ese Chile yo no lo quiero y no estoy dispuesta a transar eso, te das cuenta, hay límites en este tema. Pero además, que esos son mis puntos, me parece muy importante tener en consideración tu punto que el tema también, Gonzalo, es que la evaluación que estás haciendo de los resultados electorales me parece difícil, porque al Partido Republicano se lo eligió porque estaba en contra del proceso. El Partido Republicano horadó la confianza de la gente que votó por ellos por estar en contra del proceso. Eso no tiene que ver con la división del sector. El mandato era otro, el mandato era en contra, el mandato era rechazo. El mandato era que todo este experimento no lo queremos, ni en el proceso ni en su resultado. Entonces, si tú lo ves desde ahí, desde esa otra perspectiva, no se está cuajando una fuerza política importante que pueda oponerse al avance revolucionario, porque lo que está pasando es que la gente está chata con los políticos. Este es un tema más bien de corte libertario, en contra de la casta política. Esa es otra mirada que puedes tener sobre los resultados de las elecciones. Pero no me gustaría cerrar el programa sin que el profesor Arióstica nos diga cuáles son los otros puntos, porque por último, si es que ya se aprueba este texto, esperemos que con las consecuencias políticas que los expertos electorales calculan, ¿no? Como si porque se aprueba el texto, entonces la derecha definitivamente va a ser una luz para Chile, no lo sé. Ojalá que fuese así, porque uno quiere obviamente que se le ponga freno a todo esto, pero me parece muy importante que terminemos de oír cuáles serían los puntos clave que tendrían que reformarse en caso de que se aprobara el proyecto. ¿Te parece bien, Gonzalo? Bueno, sí, cómo Sí, no. Bueno, uno de los temas es que la aprobación de una nueva constitución, desechar la constitución vigente por una nueva constitución, es 50+1, ¿no? Yo lo encuentro un poco, no sé si se ha dicho, se ha mencionado por los académicos como una ley de reforma constitucional, sean tres cuartos, cuarto, quinto, requiere más quórum que lo que vamos a hacer el 17 de septiembre, que podría aprobarse una constitución nueva y desechar la institucionalidad, una constitución que con su vacío y efecto, como recordó Gonzalo, porque se hizo cargo de los dilemas que habían en ese momento en el país, que se puede reformar esa constitución, se debe reformar, sí, para que nunca más se deje de aplicar la constitución, habría que reformarla, esa antigua, pero como digo, seguimos con la misma, pues, la posibilidad de aplicar, que una constitución gane por un porcentaje mínimo. Me parece que es muy peligroso, ¿eh? Para la institucionalidad, para la estabilidad que buscamos en el país, que es recuperar eso. ¿Eh? Eso es lo primero, que uno de los vacíos que le digo yo, que es el vacío que es de la ley de reforma constitucional, no es del proyecto de los expertos ni de los consejeros, de que no previeron que una constitución no se puede aprobar por la mitad más uno. No, 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 eso usted sembró ya ahí, dejó ya la inestabilidad instalada. Segundo, otra de las... Mire, la experiencia que dice, la experiencia práctica, le dice a usted que la constitución se ha ido reformando y, a mi opinión, lo voy a decir, violando la constitución vigente reiteradamente, con el retiro los retiros del 10%, con una serie de... que me tocó vivir hasta el 2022, que yo estuve en el Tribunal Constitucional y lo dije, o en voto de minoría, o a veces los demás ministros me dejaron redactar
le agradezco siempre a ellos esos fallos, ¿ah? De violación sistemática de la Constitución, sistemática de la Constitución. Entonces, echo de menos en este proyecto que para la unidad verdaderamente del país y para que los políticos retomen la confianza, que parece que todas las encuestas dicen que la han perdido, que nos hubieran dicho que esta constitución que vamos a aprobar el 2017, el 17 de diciembre de este año, el 2023, no se va a reformar el día siguiente, o no la vamos a negociar nuevamente. Que va a tener, por último, seamos innovadores, que va a tener un periodo de vacancia de verdadera periodo en que nos vamos a dedicar a resolver los grandes problemas que aquejan realmente el país. 4 o 5 años, no sé, ¿no? No, es discutible, eso se puede conversar. Díganme, por favor, que este proyecto que vamos a aprobar no va a pasar lo mismo que pasó con la Constitución actual, que no la aplicamos. O si no la aplicamos, la reformamos. O si no la reformamos, una ley pura y simplemente viola la Constitución sistemáticamente, a través de la simple ley o una sentencia de un tribunal nacional o internacional. Si hay una cláusula en este proyecto que me dé esa certeza, no la hay. Es uno de los vacíos que noto yo. No existe esa garantía normativa institucional que de nuevo nos vamos a entrar a negociar la Constitución porque nos rodearon la moneda. ¿Ya? No la podemos negociar porque lo impide la propia Constitución. No, lo permite la Constitución. Peleamos los quórum, hay un senador más, un senador menos, pero se puede reformar esto que se está aprobando por la ciudadanía, se estaría aprobando por la ciudadanía el 17. Y creo que no está bien cerrado el tema, ¿eh? No se ha hecho cargo, resumo con esto, hay mucho más defectos, usted lo notó, el desarrollo sustentable, el cambio climático. El cambio climático ya fue aprobado por todos los sectores, como dice ayer el exministro Nicolás Aguirre. Todo esto de la cultura, de la diversidad, ya está instalado en la ley de educación, en la ley de televisión. Está instalado hace tiempo con apoyo de todos los sectores políticos. Y me temo que eso puede seguir ocurriendo con la constitución que aprobaríamos nueva, ¿eh? Que este proyecto nunca retirado de hacer un cambio revolucionario no se vaya a seguir dando por la vía de sentencias, leyes y leyes de reforma y negociaciones futuras, ¿eh? Me gustaría que toda esta propuesta, cierro con esto, hubiera estado dada más que por una... Yo sé que las tácticas, los problemas electorales son importantes, ¿eh? Cómo no, lo he vivido desde joven, he estado metido en los avatares de la política y del derecho público, ¿eh? Reconozco que eso, pero mientras no exista más que una unidad táctica respecto de la próxima elección, como dicen el estadista tiene que preocuparse de la próxima generación. Y de la próxima generación, y no la próxima elección, uno tiene que preocuparse cuando hay un discurso sólido, sólido. Un criterio que nos una, ¿ah? Algunos principios que son intransables, ¿ah? Porque si no, este movimiento que se llama este movimiento revolucionario no ha encontrado hasta ahora un eje vertical que le compita. Yo no digo que estoy llamando a la guerra civil, ¿no? Sino a la rivalidad simplemente política, a la sana rivalidad política. Este movimiento no tiene discurso en contra. ¿Mm? Este movimiento revolucionario no tiene discurso en contra. Tiene acuerdos políticos coyunturales, que confiemos, votemos por el mal menor, qué sé yo, y nos hemos ido arreglando así durante 20, 30 años. Pero creo que no, lamentablemente, mi pronóstico es que esto no se cierra. Esta revolución que yo he escrito sigue en curso, no lo digo yo, lo dicen los propios artífices de la revolución, ¿no? Sigue en curso, pero ese curso va a ser no detenido porque no hay principios que nos unan a los que creemos, por lo menos me declaro en esa línea, creemos en una sociedad, como decía la Declaración de Principios del año 74, una sociedad auténticamente libertaria. Esos principios que están tan bien expuestos en esos documentos originarios de la Constitución vigente, no los veo tan claros en el sector que se supone que debiera tenerlo más claro, ¿eh? Y mientras eso no ocurra, usted no, la próxima elección, el próximo plebiscito van a ser diques de papel, ¿eh? Diques de papel. Hay múltiples soluciones, todos tienen
criterios sobre qué debería ser el bien de Chile. Unos veo por aprobar, otros veo por rechazar, también inspirado en esta última sector lo veo, en el sentido que también cree que la institucionalidad debe mantenerse, sin perjuicio creo que hay que hacer una reforma, todos esos vacíos que hemos ido acumulando, hay que llenarlos, ¿eh? Porque si no, esos vacíos los están llenando de otra parte, ¿eh? Sin que nosotros nos hayamos dado cuenta, no la vimos venir, como dijo un libro del alcalde Jadwe, ¿eh? Todavía no la vemos venir, cómo viene la cosa. Esa sería una apreciación de conjunto en una primera oportunidad, Vanessa, de lo que me parece el texto, como dice muy bien Gonzalo, el contexto y lo determinante para una constitución o cualquier ley, cualquier contrato. Un abogado sabe cuando redacta un contrato. Mire, podemos poner todo lo maravilloso. El papel, como dijo muy bien eh, Gonzalo, aguanta todo. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. San Francisco de Caraballo está lleno de buenas intenciones. Para los abogados es más simple. O sea, ¿quién tiene posibilidad de aplicar esto? ¿Cómo se va a aplicar esto? ¿Cuáles tiene más posibilidades? Con los antecedentes que hay, sin adivinanza, por no esto de recurrir al tarot o a técnicas extrañas, exóticas, ¿no? Sino uno viendo el discurso, viendo la orientación, cómo se van desarrollando los precedentes legislativos, los precedentes jurisprudenciales de tribunales chilenos y de tribunales internacionales, puede decir, mire, hacer una perspectiva, como digo, mire, estas vacíos, como digo yo, no son oportunidades a explotar, son en realidad, mientras no llenemos los principios, no tengamos claro cuáles son los principios, simplemente van a ser amenazas, ¿eh? Hay múltiples ejemplos que yo le podría dar de la vida práctica de lo que estoy diciendo, pero creo que con eso ya para un programa menos y no transformarlo en una lata de erudición, qué sé yo creo que esa primera aproximación está bien dada. Pero ejemplos le puedo dar el contexto, historia fidedigna del establecimiento de las leyes, no digo por ciento, pero sí muchos, ¿eh? Muchos de cómo ha ido avanzando este proceso, ¿eh? Bueno, y Eso, lo más importante, gracias, mi estimado Iván, lo más importante, Gonzalo, tú lo dices, es mantener la unidad, y esto es unidad. Esta posibilidad de conversar, de tenerse cariño, de saber que ya, bueno, por un momento puede haber algunas ideas distintas y posiciones distintas, pero que los puentes para conversar y para reunir fuerzas en otro momento quizás no se quiebran. Y eso cuando lo conversamos con Gonzalo y yo le dije, bueno, pero si tenemos dos posturas distintas, perfecto. ¿Y qué mejor aporte para los telepensantes que entender que no se necesitan quebrar las relaciones por tener posturas distintas, ni descalificar a la otra persona, ni destruir su imagen y hacer campañas de destrucción de imagen, ni absolutamente nada? Son razones diferentes, pero no por eso no compartimos esta posibilidad de diálogo, de llegar al otro, y esa es la verdadera unidad que está en el fondo. Y mientras eso no se quiebre, porque cuidemos al otro, a pesar de que lo consideremos en ese momento nuestro adversario y lo tratemos con cariño, como manda el cristianismo, ¿no? Como manda el segundo mandamiento, entonces todo se puede recomponer. Lo que no se puede recomponer es cuando uno anda descalificando o cuando uno no es capaz de oír las razones del otro. Eso sí son fisuras mayores, o cuando se producen estos ataques de lado y lado, en este caso, en que lo que se busca es un asesinato de imagen de la persona eh, que no está con uno en la vereda de uno. Yo no hubiera esperado de gente que dice de sí misma ser cristiana dedicarse a ese tipo de praxis más bien fascistoides, ¿no? Pero bueno, hay de todo en todos los sectores, como decía San Agustín, la ciudad, en su libro La ciudad de Dios. En la iglesia hay hombres de la ciudad de los hombres y también de la ciudad de Dios. Bueno, y entre los paganos también hay hombres de la ciudad de Dios. Esos son los que se inspiran, ¿no es cierto?, en lo trascendente versus los hedonistas que buscan el placer y rehuir el dolor, ¿cierto? Y sobre la base de eso construyen su vida. Así que, Gonzalo, gracias por tu paciencia y por el cariño acá, y muchas gracias, Iván, por haber aceptado esta primera invitación para el análisis del texto, porque después, si es que se aprueba, vamos a tener que hacer muchas otras para el análisis de la aplicación del texto. Gonzalo, tú cierras. Sí, sí, oye, muchas gracias a todos nuestros auditores, a ti, Vanessa, a Iván. Y a Iván le quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo van a poner su libro a la venta en una librería tradicional?
donde los viejos como yo puedan ir a comprar un libro como lo han hecho siempre. Lo estoy esperando, porque no he podido encontrarlo. Gracias, Iván, por el encuentro, por encontrarnos por lo menos nosotros. Sí, por mientras el libro se puede comprar en También de la usted. página de la editorial, Tirant Lo Blanche. Así que lo voy a dejar en la descripción el link por si alguien lo quiere adquirir. Se llama Estado de Derecho y Revolución Legal. Se lo recomiendo, para mí ha sido fantástico poderme nutrir ahora de este conocimiento que se topa mucho con la filosofía, la metafísica, pero desde el enfoque jurídico ha sido realmente fantástico el aporte. Muchas gracias a los dos. Gracias, Vanessa. Que estén bien, Gracias, que tengan Gonzalo. buena semana. Chao.